El desarrollismo considera un estado en el cual una parte de la clase política se enfrenta al desarrollo económico y tiene en su núcleo a la burguesía industrial, donde se supone que los trabajadores urbanos industriales son relativamente nacionalistas y forman parte de la burguesía política. Este también estuvo ligado a los procesos de industrialización por sustitución de importaciones. Con este modelo, la región superó el paradigma de las ventajas comparativas que había dirigido su intersección en el mercado mundial entre los años 1870 y 1930. Gobierno de José María Guido. José María Guido asume la primera magistratura gracias al apoyo de las personalidades civiles vinculadas al mandatario derrocado. Es un gobierno que impide la abrupta presencia militar en la conducción política del país. Nace debilitado y fuertemente condicionado por las tutelas de las Fuerzas Armadas. Generó una nueva crisis en la balanza de pagos y retornó brevemente las medidas económicas, pero esta vez sin éxito. Impuso un plan de austeridad para sanear las finanzas públicas, contribuyendo a un profundo deterioro en las condiciones de vida de varios trabajadores. Es un gobierno que sancionó un estatuto de partidos políticos en vista de las elecciones de 1963, proscribió al peronismo, calificado como totalitario, y los partidos de izquierda. Establece restricciones a los partidos políticos menores como la UCRI y la UCRP, y la Democracia Cristiana quedaban habilitados para las contiendas electorales. El ejército queda dividido en dos. Por un lado, los azules, legalistas, que cuestionaban la disciplina fomentada por los altos mandos ultraliberales y la injerencia de la Marina de Guerra. Su antiperonismo consideraba que el peronismo era una fuerza nacional y cristiana. Por otro lado, para los colorados, el peronismo era un movimiento de clase sectaria y violento, la cual desataba el resentimiento del obrero y destruye los fundamentos de la jerarquía social. Estas dos actitudes frente al peronismo y el desacuerdo de los liberales extremistas llevaron a un enfrentamiento entre ambos bandos. En septiembre de 1962, el bando azul, con la colaboración de la aeronáutica, logró rendir a los colorados tras 4 días de lucha. Este triunfo propició un cambio de gabinete, que al iniciarse la cartera política se implementó una estrategia legalista tendiente a integrar al peronismo a la vida política. Trataba de organizar un frente nacional y popular con la UCR y la Democracia Cristiana, incorporando al peronismo, pero dejando al margen a Perón. Esta política buscaba celebrar las elecciones libres, pero los sindicalistas peronistas rechazan un nuevo pacto con el desarrollismo y las corrientes políticas de derecha, como así también a los conservadores, socialistas democráticos y la UCRP, que se oponen al acuerdo. Arturo Frondizi recibió la presidencia de la Nación el día 1 de mayo de 1958. Durante su periodo de gobierno debía resolver el agresivo enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas, enfrentar la presión de las Fuerzas Armadas y recuperar la economía del país. Implementó una política económica llamada desarrollista, que tenía como propósito construir un país moderno de acuerdo con los ejemplos de los Estados Unidos y de la Europa posguerra. Esto se veía obstaculizado, ya que el desarrollo industrial argentino se basaba en la industria liviana, orientada al consumo, cuyos insumos como la maquinaria y el combustible debían importarse. La situación daba como resultado una crisis de la balanza de pagos, lo que significa que la cantidad de bienes importados es mayor que las exportaciones. La política desarrollista produjo un aumento del gasto público, mientras que las importaciones de bienes de capital no lograban reducirse, ya que las inversiones aún no daban sus frutos. Para paliar el déficit fiscal, en 1958, Frondizi lanzó un plan de estabilización y desarrollo. En 1960 y 1961, la política desarrollista logró un importante aumento de la productividad en las industrias. Sin embargo, creció la desocupación,
ya que el trabajo industrial intensivo requería menos mano de obra. Los salarios disminuyeron y persiste el déficit comercial. El 19 de marzo de 1962, los militares derrocaron a Frondizi, reemplazándolo por el presidente provisional del Senado, José María Guido. Desde el día de asumir su cargo, Arturo Illia busca dar un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas, pero sus intenciones chocan con la realidad de un país gobernado por el ejército y en el cual tienen mucho peso las principales corporaciones como los sindicatos. Hablando de lo económico, el gobierno de Illia impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados en el gobierno de Frondizi, con la intención de renegociarlos. Esto provoca un profundo descontento al gobierno norteamericano. La relación de Illia con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas del CGT ocasionan huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país por 1 mes y medio. Finalizando el año 1964, el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor ensaya un regreso de Perón al poder y monta un audaz operativo político. Debido a las presiones militares, el regreso de Perón se frustra y su vuelo es obligado a volver a España. Perón se aleja de Bandor y comienza a alentar a otros sectores del sindicalismo. En el año 1965, la Unión Popular, dirigida por Bandor, se impone en las elecciones legislativas. Luego, en el año 1966, el gobierno de Illia se encuentra al borde del abismo. Es por ello que el 27 de junio, la grave crisis culminó con Illia fuera del cargo de presidente de la nación. Mientras esto sucedía, tropas armadas fueron ocupando lugares claves de la ciudad y con esto todos los ministros también renunciaron al cargo. Luego designaron a Longanía como presidente de la nación.